Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este tu programa, tu segundo podcast. El día de hoy estamos junto a nuestro amigo Ariel Espinosa, de la ciudad de Cuenca. Eh, Cuéntanos también un poco más de ti. ¿Cómo están? Mucho gusto, buenos días. Em, sí, realmente, esto es importante, sí, ya no Javier solamente, sino Marlon Javier. Durante toda mi vida me llamé Javier porque es curioso, no me gustaba que me llamen Marlon, pero luego de haber recorrido ya alrededor de unos 12 años en el camino del aprendizaje espiritual, entendí que no estaba reconociendo mi verdadero nombre, mi nombre inicial con el que vine a este mundo. Entonces, mi nombre es Marlon. A partir de ahí, entonces, Marlon Javier. Tengo 51 años. eh, Mi primera profesión fue ingeniero. Después estudié marketing y finalmente en lo que me anclé, lo que me apasionó, lo que me cambió la vida fue dedicarme a las terapias, convertirme primero en coach, después en hipnoterapeuta y finalmente en quiropráctico y el manejo de algo así como 9 terapias alternativas y complementarias. Entrar al mundo ya de lo natural, de la medicina natural. Y es lo que actualmente estoy haciendo. Entonces tengo un consultorio en la ciudad de Azogues, acá en Ecuador, que se llama Vivir en Plenitud. Entonces ahí doy mis consultas en las que hago una integración completa de todo lo que he aprendido durante estos años. Em, lo que he conseguido es integrar todas las terapias y el conocimiento que he ido adquiriendo para poder hacer una terapia integrativa. Entonces, la gente que llega ya llega por muchas dolencias y lo que hacemos es integrar todo este conocimiento para poder ayudar a la gente a sanar, porque realmente lo que hago es ayudar a la gente a sanar. Esto va mucho más allá del concepto de curar, porque para mí curar es momentáneo. Entonces, en función de eso, hay muchos aprendizajes que he obtenido durante toda esta carrera de terapeuta y hay muchos conceptos, creencias que las he cambiado, porque además pues vengo de una familia católica, vivo en un país católico, me estudié, me formé en una religión católica, pero finalmente entendí algo que es, desde mi punto de vista, siempre voy a decirlo así, que está por fuera de toda creencia, por fuera de todo entendimiento. Y es cuando conversamos contigo y te decía que para mí Dios es energía, es el entendimiento que tengo yo acerca de Dios. Y nunca voy a dejar de decir cuando converso con alguien, cuando tengo algún tipo de entrevista o cuando hago algún tipo de terapia, este es solamente mi pensamiento, no es para nada una verdad universal, es solamente mi verdad. Y es como yo le veo. Entonces es cuando habíamos conversado contigo para, para ver la posibilidad de hacer este encuentro, este en vivo, y para contarle a tu audiencia cuál es el punto de vista de este ciudadano ecuatoriano. Claro que sí. Como bien cierto, el tema del día de hoy es sobre vinos y energías. Y energía en términos científicos, a lo que se refiere a la capacidad para realizar trabajo y se presentan de diversas formas como energía cinética, términos químicos, entre otros. Con esos aspectos más filosóficos y espirituales, y muchos que creen que la energía puede estar conectada con la parte divina. Realmente ahí es en donde está el entendimiento mío, ¿no? Dios es la energía pura.
Todo lo que tú ves se mueve a través de la energía, cinética, estática, todo es energía. Pero si tú vas un poquito más allá y a donde está llegando hoy día la ciencia, se logró descubrir algo que le llamaron el bosón de Higgs, en honor a su descubridor, o más bien dicho, en honor a quien se dio cuenta de que existe. Y a ese le llamaron la partícula de Dios. Y eso es pura energía. De ahí viene inclusive el tema de las cuerdas, de la teoría de cuerdas y todo esto. Se me hizo un poquito más fácil el poder mezclar esto porque te comenté que mi primera carrera es ingeniero. Entonces, empecé a integrar todo y a darme cuenta de lo que estoy sintiendo ahora, de lo que estoy pensando ahora. Ahora hay otra situación importante. Mira, nosotros como seres humanos, para poder formarnos necesitamos de órganos, ¿no? Y los órganos necesitan de tejidos. Los tejidos necesitan de células para formarse, millones de células. Las células necesitan de átomos, átomos en su estructura, electrones, protones y neutrones. Y estos quarks, ya estamos entrando a lo que es la energía cuántica, quarks. Pero lo último y lo que te hablé al principio es el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Entonces, siendo este el último descubrimiento, y bueno, en temas de ciencia cuántica, de este rato avanza cada vez más, pues, y hay más sorpresas que nos hemos ido encontrando en el camino de el descubrimiento de un estado entre la muerte y la vida. Ya son cosas en las que la ciencia está avanzando muy rápido y particularmente en mi caso me está dando un poco más de entendimiento. Entonces, para mí llamarle a Dios tal cual lo he conocido desde el principio, me suena como creer en una entidad que está en algún lugar, una entidad a la que no la puedo sentir o no la puedo ver porque está lejos de mí, una entidad a la que la mayoría de personas, y yo también pensaba, se encontraba en el cielo. Entonces, después de todos estos años, me di cuenta de que para mí, de nuevo, para mí, Dios realmente era esa energía que mueve al mundo. Y estaba en todo lado, estaba en mí, en ti, en todo, en cada uno de los objetos que hay. Entonces, de ahí es que yo digo, Dios es energía. Ya no hablo de Dios y la energía, sino Dios es energía. Y esa energía que está ahí disponible para cada uno de nosotros. Entonces, ahí hay muchas personas que me han preguntado, pero Javier, entonces, ¿cómo es posible que haya gente mala que tenga el poder, que ostente los países, las riquezas? Entonces, mi entendimiento es que como Dios es energía, esa energía esa energía está disponible para ti y esa energía la puedes utilizar para el bien y para el mal. Y ahí es en donde está lo que se llama el libre albedrío. Tú decides. Entonces, esa gente que tiene el poder, esa gente que está arriba y que está haciéndolo mal todo, que está haciendo daño a mucha gente, encontró la capacidad de utilizar esta energía para su beneficio, pero lo está haciendo mal, porque ahí viene otra teoría, y es la que siempre digo, para mí existe una ley universal, y esa ley universal es que toda situación, toda acción, toda emoción, todo pensamiento que nace de ti, primero te afecta a ti. Ya no necesita ni siquiera regresar a ti por acción, ¿sí? Por causa y reacción a la causa, porque ya salió de ti y ya dañó. Entonces, cualquier persona que esté utilizando esta energía para el mal tiene que saber que en algún momento esta energía le va a resultar en contra. Y no solamente en este tiempo, sino para sus generaciones. Por eso es que encuentras a veces que el mal de un ancestro, de un tatarabuelo, el mal de inclusive de una nación, cae en ti, porque eso que tú hiciste hoy se va a reflejar
en muchas generaciones. Por eso, mi forma de vida y mis recomendaciones, vivan desde el bien, vivan haciendo el bien, porque mi beneficio siempre va a ser el beneficio del resto cuando hago el bien. El pensamiento equívoco de que mi beneficio es solamente tener para mí, no importar a quién destruir, esa es una forma negativa de utilizar esta energía. Entonces, de ahí es que digo yo, claro, Dios es todo. Es imposible que a mí me hagas decir que no existe Dios y que Dios es todo, porque para mí sí existe, tengo la certeza absoluta de que existe y es todo. Está en mí, en ti, en todo. Y es lo que hace que este universo, no este planeta, porque cuando hablamos de Dios nos centramos en la forma común de hablar de Dios es centrarnos solamente en el Dios de aquí, de la tierra, el que crea esta tierra, y no. O sea, para mí es un Dios universal que está en todo el universo, que no tiene principio, que no tiene final, que está en este estado, que está fuera de este estado, que está en las mil dimensiones que ya se están probando que existen, porque la energía está en todo lado, inclusive en los agujeros negros en los que se supone que no hay nada, ya se descubrió que sí hay energía. Y ahí es en donde está Dios. Ese es mi concepto, Pepe. Mencionando como contexto físico, es algo más profundo. Yo sé que estaba pensando un poco más allá, es algo más profundo. Es que es realmente profundo. Ya no me interesa la energía que mueve los objetos acá. Me interesa toda la energía. Y cuando yo vivo, cuando mi filosofía de vida es vivir desde esa energía, todo cambia. Entonces ya no es mover este objeto, ¿sí? Es entender que este objeto está constituido exactamente de lo mismo que estoy yo constituido, partículas subatómicas. Solamente cambia la frecuencia. Y ahí es en donde está la magnificencia y la belleza de esa creación, de ese Dios que está por sobre todo esto. Entonces ya no es un Dios ni siquiera de una iglesia, es un Dios que está por sobre todo esto. Es un Dios al que yo le vivo, le respiro, le escucho, le siento, le veo en cada instante. Y es un Dios con el que, desde mi punto de vista, y yo personalmente, ya no necesito intermediarios. Y antes de yo, realmente para mí, la energía no es ni siquiera una manifestación, la energía es Dios, mi apreciación de Dios. Y mi querido amigo, siempre voy a decir, es lo que yo siento, es como yo vivo, es lo que yo experimento. Y es solamente mi verdad. Y es una verdad en la que me siento muy bien, en la que ayudo a mucha gente, en la que no daño a nadie, en la que estoy feliz. Inclusive en este plano material en el que todos tenemos que en algún momento pasar por complicaciones, el entender de esta manera, ese Dios que me cobija, que está dentro, que está afuera, que lo veo, que lo escucho, me hace resolver mucho más rápido los conflictos de este mundo. Entonces es una forma de ver la vida diferente, que a mí me está haciendo bien, que puede ser que alguien puede probar lo contrario y decirme que no, bueno, mientras a mí me esté funcionando y no me esté dañando a mí y a mi entorno, y mi entorno es el universo, eh, pues lo voy a seguir pensando así. Y puede ser que este pensamiento sí fastidie a otras personas, inclusive a algunas religiones, pero pues no manifiesto este entendimiento mío para molestar, y sino solamente porque en este universo todos vinimos a experimentar la libertad, y la libertad es eso, ¿no? El poder expresarse y sentir diferente. Y con esto jamás digo, porque en mis consultas tengo personas que practican todas las religiones, todas las que conocemos acá, inclusive muchos ya practican religiones
que vienen del Asia, vienen del Oriente. Entonces, para mí, todas tienen que existir, todas están bien en algún sentido, y quien la esté practicando y le esté haciendo bien, para mí está bien, es perfecto. Jamás les digo, oye, en donde estás, tu pensamiento es equívoco, no. Y creo que esa es la razón por la que cada vez hay más personas que vienen y quieren conversar conmigo porque encuentran en mí una persona neutra. Para mí dejó de existir eh, lo bueno y lo malo y empezó a existir solamente la información. Entonces, y ahí hay muchísimas cosas para hablar, porque pues ahí podemos hablar en otro programa quizás del juzgar, del perdón, de la energía, de la vida, del cómo tú puedes estar bien, de cómo tú puedes conseguir que dentro de un mundo tan caótico como el que vivimos, recuerda que en este instante estamos en un periodo de convulsión bastante fuerte para la humanidad. El hecho de la peligrosidad de que se desate una tercera guerra mundial. Entonces, cómo nosotros, lo que está sucediendo en los mismos Estados Unidos, el tema de esta incertidumbre que tienen muchos de los hermanos que tuvieron que emigrar de todo el mundo a esta nación y encontrar un punto de equilibrio en esto, tiene que ver mucho con lo que estoy diciéndote ahora, ¿sí? Claro Em, que sí. A ver, eh, Mira, lo que actualmente estoy haciendo es, primero, cuando la gente quiere trabajar solamente tema de emociones, hacemos este tipo de entrevistas vía Zoom, cuando están en otro país o cuando están en otra ciudad. Pero cuando están acá en Cuenca o en Azogues, les atiendo en el Centro Vivir en Plenitud, en donde hago toda la integración de estas terapias. Hoy en día ya no estoy asistiendo todos los días allá, estoy yendo solamente los días sábados, porque me he enfocado más en el tema de construir ebooks, construir cursos y llegar a gente que está fuera del país. Entonces, ya en... se encuentra en otros países. ¿A qué número pueden contactarte? ¿A qué número pueden llamarte? ¿Cómo lo pueden localizar? Ya, si es que quieren tener una conversación conmigo en Ecuador con el 593 delante, marcan el 0984 79 10 88. También pueden localizarme en las redes sociales buscando Centro Vivir en Plenitud, XC, en la ciudad de Azogues. Sí. Estamos terminando ya una parte de nuestro podcast. Quiero hablar con la segunda. Vamos a adentrarnos un poquito más a lo que las perspectivas religiosas, también de las tradiciones que nos han, que nos han jugado, no sé si bien o mal, porque lo que otra vez hablábamos sobre que el cuarto mandamiento era honrar padre y madre, y tú me decías, no, es honrar a nuestros ancestros también. Hablemos un poco de eso. Bien, cuando, de nuevo, cuando nosotros nos enfocamos solamente en ese estado presente, en esta generación, no. No honres solo a padre y madre, honra a todo el pasado, ¿sí? A todas tus generaciones, a todos tus ancestros. Porque para que tú estés aquí, una de las situaciones que yo siempre hago con mis consultantes es el hacerles entender que no importa si papá o mamá es bueno o malo, si ha hecho bien o mal contigo, él o ella son los responsables de que tú vengas a este mundo, entonces hay que agradecerles, ¿no es cierto? Hoy partimos de lo primero de lo que estábamos hablando, honrar padre y madre. Ellos, o gracias a ellos, sin importar la razón por la que se juntaron y te tuvieron a ti, gracias a ellos viniste acá.
Pero luego entonces ponte a pensar, gracias a quiénes vinieron ellos. Entonces ahí vas con un montón de generaciones atrás y tienes que sentirte honrado de toda esa generación, a pesar de los errores que pudieron haberse cometido. Eso es estar en paz contigo, eso es estar en paz con el universo, eso es estar en paz con todos. ¿Sí? Es reconocer que tú vienes de algún lado y probablemente todos venimos de una misma célula, ¿sí? Entonces agradece eso, pero devuelve y soluciona esos conflictos que están arrastrándose en tu presente. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos terapia, encontramos rápidamente, te voy a poner el caso de un deportista, alguna vez fue una de las terapias más significativas. Este biciclosista estaba en primer lugar en el ranking nacional, pero empezó a caer y en el ranking internacional también. Y vienen a mi consulta y me preguntan qué pasa. Entonces, luego de investigar, resolvemos que este joven encontramos que a los 2 años había tenido una caída, se había caído de la cuna. Imagínate tú. Y eso cuando él tiene 15 años empieza a despertar de su mente inconsciente y él empieza a tener miedo de saltar. Lo resolvemos y él vuelve al primer lugar y recupera toda su capacidad. Ha desaparecido ese miedo porque encontramos la causa. ¿Qué pasa cuando no encontramos la causa en esta vida? Vamos hasta el día en el que la criatura nace, el día en el que está en el vientre, y no encontramos nada porque todo ha estado bien. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir atrás, a ver qué pasó, información con la abuela, del papá, de la mamá, o sea, con la abuela materna, paterna. Tenemos que ir a investigar qué pasó con el bisabuelo y ver dónde está. Entonces, descubrimos que esa causa posiblemente está en generaciones pasadas, en ancestros, y lo empezamos a resolver. ¿Cómo? No sanamos, no resolvemos el problema de ellos, sino lo que hacemos es entregarles con todo amor para que ellos, en donde quiera que estén, y eso no lo puedo demostrar yo ni ninguna religión, en donde quiera que estén antes de volver a la fuente, a Dios, lo resuelvan. Pero para eso tenemos también que entender que gracias a ellos llegamos acá y tenemos que agradecerles. Y tenemos que ser, y tenemos que honrar el haber venido de toda esta prole, de toda esta ascendencia, ¿sí? Porque por eso estamos acá. Entonces no nos quedamos solamente en papá y en mamá, porque puede ser que el problema esté mucho más allá también. ¿Qué es lo que sucede? Que el papá o la mamá que se equivocan en la crianza del hijo no lo hacen porque quieren, no lo hacen porque son malos, lo hacen porque esa es la información que recibieron del pasado. En la familia en la que se criaron a lo mejor hubo mucho conflicto. La familia en la que se criaron, los que les criaron, a lo mejor hubo mucho conflicto. Entonces, por eso es que yo no me quedo solamente aquí. Sí resuelvo aquí con papá y mamá, pero puede ser que haya algo más allá. Entonces, yo no me quedo en decir, honra a papá y a mamá, honra toda tu ascendencia. Porque tú haces eso, entonces tú eres, La espiritualidad, sí, con el entendimiento del espíritu. para mí tiene que entender, porque acuérdate que en la historia estuvo separada, ¿sí? Era lo religioso y hasta cuando llegó la ciencia empezó a integrarse. Pero siempre ha habido ese conflicto. Hoy, más que nunca, es imposible separarla. Acuérdate tú que Einstein reconocía la existencia de una entidad superior, de un Dios superior. Acuérdate que este Steve Hawkins, antes de morir, reconoce con el descubrimiento de la partícula de Dios la existencia de un Dios. Y hoy en día, si nosotros revisamos todo lo que está sucediendo, es imposible que separemos la religión de la ciencia. Por lo que te dije hace un momento, los órganos necesitaban de tejidos, los tejidos de células, las células de átomos, los átomos de quarks y finalmente teoría de cuerdas y bosón de Higgs. Entonces, ¿cómo separamos eso? Ese personaje que está sentado aquí frente a la cámara,
y yo estamos constituidos exactamente de lo mismo. Lo único que cambia en este mundo es la información que tienes tú, la información que tengo yo, y la forma como tú la procesas, es decir, la percepción que tú tienes de eso versus la percepción que yo tengo de lo mismo. Entonces, para mí es imposible separarla. Está ahí, es una sola. Pero los desafíos y la comprensión, ¿cuáles crees tú que son las principales malentendidos que de repente tienes ese gran apoyo? El apego a una verdad, el apego a una creencia, el apego a los paradigmas, es que el gran problema de la humanidad desde mi punto de vista es que solamente nos enfocamos en ver, en escuchar y en repetir. Pero, y por eso es que se dice, y creo que sí hay mucho de cierto, que los seres humanos se convirtieron en robots, que siguieron solamente las instrucciones de quienes estaban en el poder y finalmente terminaron haciendo lo que ellos quieren. Y si tú te das cuenta después de eso, la humanidad sigue pensando en la necesidad extrema de tener cosas que el sistema te vende. Entonces hay mucha gente que eh, se compra un televisor gigante y está endeudada 2 años para pagar ese televisor gigante, ¿sí? Porque en las redes, en la televisión le dijeron que eso le hacía sentir feliz y acompañado. Entonces, solamente se ocupó y se preocupó de ver la noticia, de ver lo que el mundo dice y de repetirlo. Si es que las masas caminan ciegamente hacia el despeñadero, empiezan a caer. Pero cuando uno se despierta y dice, no, yo no tengo por qué seguir eso, yo tengo que razonar por mí mismo, tengo que entender la vida por mí mismo y tengo que cuestionar todo, gira y ya no se va al abismo y empieza a caminar en contra. ¿Qué va a pasar con esa persona? Todo el mundo le va a hacer un lado. Y cuando nosotros entramos en este tema de la espiritualidad, debo confirmar que pasa exactamente eso. Y a mí me pasó. Yo dejé más bien dicho, yo me retiré y empecé a hacer lo que le llamé un peregrinaje que duró casi 5 años. Y en ese peregrinaje experimenté hambre, experimenté soledad, experimenté el infierno, experimenté el cielo, experimenté el mal, el bien, y padecí de todos los conflictos que puede padecer un ser humano para entender lo que hoy día entiendo. Entonces, mientras yo hacía eso, me veía mal el mundo, me veían mal los amigos, la sociedad, ese entorno que yo tenía, porque yo estaba aparentemente loco. En algún momento empecé a practicar una técnica que se llama The Iceman, la técnica del hombre de hielo, y me decían, inclusive amigos, médicos, estás loco, te vas a morir. Y decía, no, porque puedo controlar el sistema nervioso autónomo. Aprendí a hacerlo. Y esto lo aprendí de un holandés, Wim Hof. Entonces es imposible que me pase nada. No, estás mal y bueno. Entonces todas estas cosas que yo las he hecho para experimentar en mí y en las que he estado más de una vez a punto de morir, me han servido. Pero también han hecho que de alguna manera vaya alejándome, porque ya no le encuentro, por ejemplo, sentido a emborracharme, a estar en una discoteca y salir a la madrugada en estado de bulto. Ya no le encuentro sentido. Quizás, eh, 100% comprobado. No ayuda a la fuerza de las personas para poder sincronizar con A la ver, divina bendición. para mí existe algo importante y es el bienestar. ¿Y cómo se consigue el bienestar? Sanando la mente, el cuerpo y el alma. Y a esto yo le llamé la trilogía del bienestar. Si tú sanas esos tres aspectos, vas a estar bien dentro de todo el conflicto que vives en este mundo, pero vas a estar bien porque lo vas a solucionar más rápido. Entonces, cuando tú encuentras los conflictos de la mente,
hay emociones que producen enfermedades. Cuando tú encuentras la causa, lo resuelves y el cuerpo empieza a sanar. Pero sana más lento porque tu mente está anclada a creencias anteriores, a paradigmas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Sanar el cuerpo. ¿Cómo? Con medicina complementaria, sin dejar detrás la medicina que el médico te está dando. Pero complementamos esto. De tal manera de que tu problema que te puedes demorar 3 años o puede durarte toda la vida porque ya lo sientes o te dijeron que es crónico, lo desapareces en 3 meses, en 6 meses. Y cuando tú estás haciendo ese proceso, entiendes que todo lo que estás experimentando en este mundo es para tu bien. Ahí entonces empiezas a sanar el alma. Y esa es la razón por la que esto funciona. En vez de eso, es el mismo ser humano que obstaculiza su paso de un día para sentirse bien, para estar bien. Exacto. Y es cuando yo me di cuenta de eso, que cuando yo me desconecto de esa energía poderosa y suprema que es Dios, de la que soy parte, en la que yo estoy, entonces vienen los problemas. Luego me di cuenta de que esto era para mi aprendizaje y vine a este mundo, a este planeta, para aprender esas lecciones. Cuando las aprendo, regreso. Y mira, en estos años que hacía este peregrinaje, tenía la capacidad de solamente con tocar a veces ayudar a sanar a la gente. Después me di cuenta de que no era yo, era de nuevo esa energía que se estaba manifestando en mí porque yo había entendido que es así. Entonces yo me convertí en un canal. Inclusive cada vez que hablo, eh, les digo, o sea, es que ya no soy ni siquiera yo. Es esa energía suprema la que está actuando, la que tiene que actuar. Entonces permito el paso, ya no me convierto en un obstáculo. Cuando soy un obstáculo, esta energía no fluye. Y ahí, y ahí entiendo lo que se manifiesta, por ejemplo, en el Zen, ¿sí? En las enseñanzas de Lao Zen, por ejemplo, de Oriente, que todo hay que permitir que fluya. Y entonces ahí también te vas, exacto, y que nadie fluya, ahí te vas a Occidente también y entiendes lo que decía el Maestro Jesús, ¿sí? Nada va al Padre sino por mí, porque todo está integrado. Entonces, por eso es que esta integración de estas tres situaciones que te digo yo, a las que les llamé trilogía del bienestar, mente, cuerpo y alma, le benefician a la gente. Y tengo muchísimos casos de personas que han podido sanar. Y de nuevo, cuando me dicen hoy, el Marlon me ayudó a sanar, digo, perdón, me sanó, digo, no, solamente te ayudé a sanar. Yo ahí estoy en desacuerdo cuando la gente se publicita o se muestra como sanador absoluto. Entonces dicen, él me sanó y digo, no, él te ayudó a sanar porque te ayudó a entender dónde estaba la causa de tu problema. Eso sí es lo que yo hago. Y a veces, curiosamente, me llaman maestro y digo, no, 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 o sea, maestro no, porque voy a seguir aprendiendo. A usted nunca le ha de pasar nada, dice. Digo, no, a mí también me pasa, yo también experimento la depresión, yo también experimento el dolor, pero salgo mucho más rápido, porque cuando yo hago eso quiere decir que estoy poniendo un bloque, un muro. Cuando yo saco ese muro, todo empieza a fluir. Y ese muro nace en la mente. ¿Y por qué? Porque estamos expuestos desde que nacemos a creencias, a paradigmas. Entonces, Tú dices que no tienes hacia a través de la mente, lo que es lo que ya, observando, sin juzgar, viene la acción. Cuando yo, en vez de juzgar, solo observo, ahí empieza a ponerse en contradicción esa creencia que yo tengo, que viene desde donde nací, desde el día en que nací, porque acuérdate que no piensa igual una persona que nació en Occidente que una persona que nació en Oriente, porque la información es diferente, ¿sí? El mismo Dios que te enseñan es completamente diferente.
En Oriente te hablan del Buda, en Occidente te hablan de Jesús, ¿no? Entonces, ahí hay creencias que cuando tú empiezas a observar, sin juzgar, porque para mí lo más importante es eso, dejar de juzgarlo todo, observar sin juzgar, tú empiezas a darte cuenta de que esas creencias y esos paradigmas ya no tienen soporte y empiezan a caer. En ese instante tú empiezas a cambiar la forma como percibes el mundo. Y eso a lo que tú le veías como dolor, deja de ser dolor y se convierte en una oportunidad. Entonces, por ejemplo, algo práctico es aquella gente que nace en un barrio extremadamente pobre. No tiene la culpa de haber nacido en ese barrio extremadamente pobre, pero se queja todos los días y pide que alguien le ayude a salir, al gobierno, o si no a Dios, está orando todo el día, pero no entiende que es responsabilidad de él salir de esa situación y dejar de quejarse. La queja viene de la creencia. Es que les dijeron que lo único que hay que hacer es quejarse para que alguien les rescate, ya sea un gobierno o una entidad divina. Pero no se dieron cuenta y no les enseñaron que ellos son parte de esa entidad divina y que cuando dejan de pedir, cuando dejan de quejarse y comienzan a agradecer, se dan cuenta de que es su responsabilidad y salen de ahí. Porque agradecen, dicen, ok, tengo 18 años, estoy en este barrio pobre en donde todo el mundo es pobre y voy a dejar de quejarme, voy a empezar a agradecer. ¿Por qué? ¿Cómo vas a agradecer porque naces en un barrio pobre? Agradece porque tienes la vida, digo. Agradece porque naciste, agradece porque se te dio la oportunidad de experimentar vivir en este planeta que es bonito, en esta vida que es bonita. Eso agradece. Cuando te das cuenta de eso, entonces, sí, no, agradezco esto y ahora sí soy responsable. ¿Qué es lo que voy a hacer yo para salir de este entorno? Bueno, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a prepararme, voy a dejar de juzgar, voy a dejar de creer y voy a empezar a salir para conseguir mis metas agradeciendo y dándome cuenta de que este mundo es infinito, de que este mundo es abundante y que yo soy el que estoy deteniendo la posibilidad de que todo eso venga a mí o que de todo esto salga de mí y se manifieste. ¿Cierto? Pero sí, pues, Descubrir que tienes que vivir desde el poder, jamás desde la fuerza, porque el poder está en ti. ¿Y el poder quién es? El poder es Dios. Cuando tú entiendas eso, vas a poder vivir desde la trilogía del bienestar, con mente sana, con alma sana y con cuerpo sano. De esa manera tú vas a poder vivir tranquilo, a pesar de todos los problemas que existen. Yo nunca te voy a garantizar que vas a ser feliz eternamente mientras estés en este mundo y que vas a estar sonriendo, no. Pero si entiendes esto, vas a poder tener bienestar. Y el bienestar significa salir rápido de los obstáculos. Entonces, les invito a que también revisen mis redes en donde estoy, soy Marlon Javier, o si no, en el centro Vivir en Plenitud también pueden encontrarme y preguntar por mí. Y luego, gratitud infinita para todos los que estuvieron y tuvieron la paciencia de escucharme por estos breves minutos y a ti por haber creado este espacio y por hacer que hoy ese número de personas que te siguen se incremente y llegue a ser 1, 2, 3 millones de personas que están escuchándote y que están comentando y que están em, también objetando lo que decimos, ¿sí? Porque, de nuevo, esta es mi verdad solamente. en lo que sí, agradecemos a todas las personas que se conectaron, que lo están escuchando, dejen sus comentarios, dejen sus propuestas de temas. Y también estaremos por abrir para dialogar temas diferentes que no son una verdad absoluta, son solamente temas que parten desde la parte individual de cada persona.